Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por asistir a la presentación, optimización de presupuestos y nuevos informes financieros sobre la plataforma Dynamics AX 2012 versión R2. Hola. Antes de nada, vamos a hacer una pequeña introducción de quiénes somos. QNX es Masterbar de Microsoft en España y es la compañía de software de gestión que ofrece tanto software como servicios de última tecnología. Nuestro objetivo es ayudar de manera ágil, potente y simple a las organizaciones empresariales a conseguir una mayor rentabilidad y competitividad basándonos en implantaciones rápidas, efectivas y al menor coste posible. Para ello, contamos con los profesionales más cualificados para cada sector de negocio. QNX Professional Services es la empresa del grupo QNX especializada en servicios de valor añadido para la mediana y gran cuenta sobre plataformas Microsoft Dynamics. En esta empresa integramos Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics CRM, Microsoft SharePoint 2013 y Microsoft Business Intelligence. Ya cualquiera de estas herramientas se puede adquirir por separado o en integraciones, o sea, en proyectos de integración utilizando varias de estas herramientas. ¿Quiénes somos? Somos un proveedor global de servicios tecnológicos, el único Masterbar Microsoft que hay en España y un socio global de soluciones. Soluciones de gestión. Tenemos una software factory especializada en desarrollo, sobre todas las versiones de Dynamics AX, y también ofrecemos servicios de consultoría e implementación, así como helpdesk o servicios de mantenimiento. Tenemos más de 1.800 clientes entre directos y affiliates, otros partners incluso, y damos servicio a fabricantes, distribuidores, retail y servicios. Estamos compuestos por más de 250 profesionales altamente cualificados, entre ellos 2 de los 4 Microsoft MVP. Y trabajamos con soluciones integrales de negocio del área ERP, CRM, Business Intelligence, plataformas colaborativas, virtualización y integración de sistemas. ¿Qué nos diferencia? Nuestro lema es Technology People Growth. Ofrecemos la más avanzada tecnología en Microsoft adaptada a los sectores de negocio en los que somos especialistas, con soluciones potentes, ágiles y simples del mercado. El concepto People es que trabajamos codo con nuestros clientes. Team Spirit, o espíritu de equipo, trabajando con personas y para las personas. Además, ya hemos comentado que contamos con profesionales certificados, entre ellos 2 de los 4 Microsoft MVP de España, con el objetivo de realizar implantaciones rápidas, efectivas y con el menor coste posible. El concepto de Growth es que somos su socio tecnológico acompañándole en su objetivo de máxima rentabilidad y competitividad en el mercado. Impulsamos el crecimiento empresarial y profesional y tenemos una trayectoria a largo plazo. El resultado. Aquí tenemos una comparativa del año 2012 en la que en la parte izquierda aparecen los proyectos de TI realizados en España durante ese año y a través de estos datos obtenidos por la consultora Centeo podemos ver que un 60% de los proyectos realizados tienen una desviación económica o en fecha, en frente del 40% de proyectos no desviados, ni en fecha ni económicamente. En la parte derecha, los proyectos realizados por QNX en este mismo periodo, un total de 364 proyectos, podemos observar que un 98% no tiene desviación ni en fecha ni económicamente y solo el 2% de proyectos realizados tiene una desviación económica o en fecha. Entonces podéis comparar que la diferencia es considerable. Estos datos
constan en nuestro SLA y también en nuestra auditoría interna realizada por la empresa SGS. Reconocimientos. QNX tiene el Inner Cicle 2013, que es un reconocimiento de estrategia de negocio y ejecución que Microsoft asigna a solo el 2% de los partners a nivel mundial. Por otro lado, también somos miembros del President's Club, que es un reconocimiento a los partners de mayor participación en el negocio de Microsoft Dynamics y solo se concede al 5% de los partners a nivel mundial. El concepto que ya hemos comentado anteriormente de MVP. En nuestra organización tenemos a dos MVPs, Judith Pachés, del área de Dynamics NAV, y Manel Querol, del área de Dynamics AX. Concretamente, en el caso de Manel Querol, hay una trayectoria como MVP desde el año 2009 hasta el año 2013. Ha sido elegido MVP 5 años consecutivos. Por otro lado, somos Microsoft Partner Gold, que es el reconocimiento a nivel de certificaciones en soluciones Dynamics ERP, casos de éxito en la implementación y volumen de negocio. Y también somos miembros de Microsoft Dynamics AX Council Program, de forma que tenemos acceso a los avances tecnológicos y versiones beta del producto antes que el resto de los partners, además de colaborar en el desarrollo de la solución Microsoft Dynamics AX con el equipo de R&D de Microsoft. De hecho, está previsto para el próximo mes de abril, si no hay ningún cambio, que se presente de forma oficial el Release 3, el R3 de Microsoft Dynamics AX 2012, con muchas novedades, tanto funcionales como de aspecto, o sea, el look and feel, el acceso, etc. ¿Cuáles van a ser los objetivos de nuestra presentación de hoy? Ya centrándonos un poco más en el módulo que vamos a ver. Facilitar todos los procesos relacionados con la gestión presupuestaria, como la introducción de datos, planificación y control. La Release 2 de Dynamics AX 2012 ha incorporado muchas mejoras en este aspecto. Y por otro lado, también crear, generar y visualizar informes financieros de una manera mucho más fácil a partir de la nueva funcionalidad del Management Report de 2012, que está totalmente integrado con AX 2012 R2, pero también se puede utilizar con otras plataformas como Dynamics NAV, por ejemplo. Aquí tenemos la agenda que vamos a seguir en esta sesión, empezando por necesidades actuales en la gestión financiera. Es decir, ¿cómo puede ayudarme un software de gestión presupuestaria? Lo que serían planes presupuestarios, presupuestos, control presupuestario, estadísticas de control presupuestario, una introducción a lo que sería el Management Report de 2012, viendo algún caso práctico, y por otro lado, demostración online de Microsoft Dynamics AX 2012 R2, tanto a nivel de presupuestación como de generación de informes. Vamos al apartado 1. ¿Cómo puede ayudarme un software de gestión presupuestaria? Aquí partimos de la plataforma Dynamics AX 2012, que es una plataforma potente, ágil y simple. Y en la gestión de presupuestos tenemos 3 áreas. O sea, por un lado, lo que serían presupuestos, por otro lado, control presupuestario y la nueva funcionalidad de planificación presupuestaria. Entonces aquí, en versiones anteriores de Dynamics AX, de alguna manera teníamos Microsoft Dynamics AX por un lado y la mayoría de empresas tenían sus presupuestos en Excel. De alguna manera trabajaban los presupuestos en Excel y luego con muchos se hacía una carga de Excel sobre Dynamics AX en el que teníamos los presupuestos y por otro lado también teníamos la posibilidad de hacer revisiones presupuestarias. Con la funcionalidad actual, de alguna manera, tenemos la integración entre Dynamics AX
y Excel de manera totalmente transparente, pero no solo eso, sino que podemos definir un conjunto de reglas sencillas o avanzadas para poder configurar los presupuestos al nivel que queramos. O sea, tanto a nivel de cuenta contable, dimensiones analíticas, combinaciones de dimensiones analíticas, tal como veremos más adelante. Y por otro lado tenemos toda la funcionalidad de control presupuestario, que luego veremos también que se integra con diferentes módulos de la aplicación, sobre todo a nivel de presupuestos o sea, enlace con el módulo de compras, enlace con el módulo de proyectos, para llevar todo un control presupuestario a nivel de avisos o bloqueos. Por supuesto también con la utilidad de los workflows, los flujos de trabajo. Y con todo esto lo que conseguimos es una configuración mucho más flexible. O sea, en función de las necesidades de cada empresa, podemos tener presupuestos al máximo nivel de detalle que queramos, incluso con utilidades de presupuesto que ya existían, como asignación de condiciones de asignación de presupuestos, claves de función para dividir un presupuesto en varios periodos, presupuestos periódicos, todo eso pues ya lo comentaremos. Y también la herramienta que hemos comentado del Management Reporter 2012, donde podremos ver acceso a informes, o sea, una vista de informes interactiva, en el cual pueden interactuar distintos usuarios en función de los permisos que tengan asignados. Por otro lado, una profunda integración con Dynamics 2012. Son informes colaborativos, es decir, incluso podemos trabajar con distintas versiones de estos informes. Y por otro lado, y destacándolo, una flexibilidad en lo que sería el diseño de estos informes. De hecho, Dynamics AX ya tiene los informes financieros tradicionales que se definen con una estructura de filas y columnas, pero ya veremos que con esta herramienta el diseño de estos informes es mucho más ágil y mucho más fácil y flexible. ¿Cómo puede ayudarme un software de gestión presupuestaria? Pues en este caso vemos que la gestión presupuestaria se integra con los siguientes módulos, lo que estamos comentando, ofreciendo la gran flexibilidad y eficacia. Por un lado, contabilidad general, adquisición y abastecimiento, viajes y gastos, gestión de proyectos y contabilidad y activos fijos. En el caso de activos fijos, por ejemplo, cuando hablemos de la planificación presupuestaria, que se puede hacer un plan presupuestario en un periodo de 2, 3, 4 años, haciéndolo coincidir con el business plan o plan de negocio que tenga cada empresa, pues aquí podríamos definir, por ejemplo, la previsión de amortización que tenemos de nuestros activos fijos, por eso a 1, 2, 3, 4 años del tiempo que se considere oportuno. ¿Cómo puede ayudarme el software de gestión presupuestaria? Pues por un lado, vamos a ver cuáles son los beneficios de trabajar con Dynamics AX 2012. Por un lado, mayor control de las modificaciones y ajustes realizados sobre el presupuesto inicial, no perdiendo la información, o sea, hay todo un tema de trazabilidad desde el presupuesto inicial a modificaciones que se hagan, transferencia de presupuestos, etcétera. Por otro lado, llevar un control de los fondos presupuestarios disponibles, poder realizar comparaciones de saldos contables reales respecto a los presupuestados en tiempo real, posibilidad de revisar y aprobar transacciones a través de flujos de trabajo, que serían los workflows, tanto a nivel de control presupuestario como de planificación presupuestaria. Y por último, la posibilidad de generar informes financieros con la potente solución Management Reporter 2012. Planes presupuestarios. Aquí tenemos una pequeña introducción a lo que sería aprobación y creación de planes de presupuestos, la realización de planes de presupuestos para múltiples escenarios,
el soporte de la jerarquía organizativa y la utilización de la capacidad de Office, lo que ya comentaba anteriormente de integración total con Office, sobre todo con las versiones 2010 y 2013. Aquí tenemos en la fase de aprobación y creación de planes presupuestarios una serie de componentes que nos pueden ayudar a aprobar y crear estos planes presupuestarios. Por un lado tenemos el plan presupuestario con posibilidad de utilizar plantillas, tanto una plantilla Excel para cargar los planes presupuestarios, como una plantilla en Word para generar documentación de las justificaciones de estos presupuestos que estamos generando. O sea, por un lado, el Excel cargaría la información, pero si hay cambios, modificaciones, etcétera, todo esto quedaría documentado en una plantilla Word y esta plantilla Word se asociaría mediante la gestión documental al presupuesto que estemos tratando en ese momento. Por otro lado, tenemos el ciclo presupuestario, donde veremos que los presupuestos se pueden dividir en varias etapas o fases y cada una de ellas puede implicar a varias áreas de la organización. Básicamente estaríamos hablando de los responsables, el departamento responsable de presupuestos, que es el que lo aprueba en última instancia, y por otro lado todos los departamentos de la empresa o entidad a los cuales se le van a pedir a los responsables de cada departamento que realice su presupuesto para cada ejercicio. Por otro lado tenemos todo el tema de dimensiones analíticas, que en la versión 2012 son ilimitadas, están asociadas a tablas de la aplicación. Es decir, yo puedo crear una dimensión analítica asociada a los empleados, asociada a proyectos, asociada a la dimensión que me pueda interesar más, y luego establecer lo que comentamos antes, también unas reglas o jerarquías a nivel de dimensiones. Incluso a nivel de reglas avanzadas se pueden crear excepciones, todo el tema de control de excepciones. En la parte derecha tenemos la integración o la organización, o sea, estructuras organizativas, sería el organigrama de entidad jurídica asociada al plan presupuestario. Por otro lado, todo el tema de generación de workflows. Y también tenemos la entrada de los registros presupuestarios, o sea, registros de asientos presupuestarios, con las diferentes herramientas que hemos comentado también. O sea, se puede hacer directamente con periodificación o con una carga a través de Excel. Tema de jerarquías organizativas, pues aquí estamos viendo un ejemplo. Aquí en primer lugar tendríamos la organización, luego tenemos un primer nivel de unidades de negocio, por ejemplo. Pero si os fijáis, esta jerarquía organizativa puede tener n niveles. O sea, yo puedo establecer, dependiendo de la unidad organizativa, pues departamentos, centros de coste o las unidades, o sea, las dimensiones con las que trabajéis, estableciendo una jerarquía en árbol y bajando al nivel que sea necesario. O sea, esto en principio puede tener los niveles que queráis. Aquí lo que comentamos de los múltiples escenarios. O sea, por un lado, utilización de workflows. Aquí tenemos la oficina presupuestaria o responsable de presupuestos y en la parte inferior tenemos los diferentes departamentos. Aquí tenemos varias etapas o fases y de alguna manera en la parte de departamentos podemos diferenciar en que hay escenarios en los cuales son de solo lectura, no se pueden modificar, y en cambio hay otros escenarios, otras etapas o fases del plan presupuestario que sí que se pueden realizar modificaciones. Al final, ya os digo, esto es configurable y puede ser desde una sola etapa, o sea, hacerlo muy sencillo, hasta varias etapas, como podemos ver en esta diapositiva.
Aquí tenemos la integración con Office, que ya hemos comentado también. En Office tenemos un ATINS de DynamicX, a partir del cual podemos recuperar toda la información de las tablas que tenemos de la base de datos de SQL, pero por otro lado también tenemos herramientas, por ejemplo, como puede ser Power Pivot en la versión 2010 o Power View en la versión 2013 para crearnos tablas dinámicas sobre los datos que hayamos recuperado de AX en este caso. Aquí simplemente tenemos un diseño de lo que sería una carga de presupuestos donde podríamos recuperar la información que tenemos o introducirla directamente sobre el Excel y luego hacer la publicación sobre DynamicX. Ya veremos que esta integración permite no solo hacer la carga inicial, sino realizar modificaciones y evidentemente todas estas modificaciones que se hacen sobre Excel vienen restringidas por los permisos de usuario y por otro lado se publican en modo borrador. Esto quiere decir que algún responsable luego desde DynamicX pues puede dar el OK o definir estos presupuestos que están en este borrador como presupuestos completados o definitivos. Bueno, aquí tenemos una pantalla de presupuestos que luego veremos sobre la aplicación. Aquí, pues bueno, vemos el desglose por meses y por otro lado, esto también es una funcionalidad que está en todos los formularios de DynamicX 2012. En la parte derecha tenemos, pues bueno, una ayuda o resumen. A medida que vamos seleccionando un registro, pues va actualizando la información o a nivel de resumen, en este caso de entradas de registro presupuestario, saldos presupuestarios y una comparativa de real frente a presupuesto. Veremos un ejemplo de control presupuestario basado en el proceso de compras. El proceso de compras puede partir de un presupuesto, puede seguir por la solicitud de compra y para terminar el proceso tendríamos pedido de compra y factura de proveedor. Pero de alguna manera se podría iniciar directamente el pedido de compra, o sea, no hace falta pasar por presupuesto o solicitud. Y por otro lado, aquí tendríamos vinculado lo que sería una reserva de gasto o pre-reserva de gasto en función de si se hace en pedido de compra sería reserva, en solicitud de compra sería pre-reserva o lo que hay en DynamicX 2012 también le llama gasto comprometido. O sea, es una previsión o una reserva que tenemos especificada para un proveedor o un pedido de compra específico. Y todo esto luego va pasando paso a paso hasta que cuando se registra la factura del proveedor, esa reserva de gasto pues se libera. Estadísticas de control presupuestario, pues lo mismo. Esto es una consulta que tenemos donde podemos comparar las diferentes entradas o actualizaciones que tenemos sobre un presupuesto. Y podemos realizar diferentes filtros por ciclo presupuestario, por valores de dimensión, cuenta, etcétera. En este ejemplo, pues tenemos fondos presupuestarios disponibles, 2.600, que es la diferencia entre el presupuesto total revisado, 3.900, menos los gastos reales totales, 1.300. De alguna manera, aquí en la parte inferior hay una fórmula que es cómo se calculan los fondos presupuestarios disponibles en función de si tenemos reserva de gastos o reserva de gastos, una pre-reserva, etcétera. Aquí vemos los componentes o cómo se integra Management Report 2012 con DynamicX 2012. O sea, por un lado tenemos Microsoft Dynamics ERP, por otro lado tenemos Microsoft Excel, lo que serían bloques de datos, y por otro lado tenemos la gestión del Management Reporter. Aquí ya os anticipo que hay diferentes perfiles desde el administrador, diseñador, usuario, etc. Luego tenemos el Report Designer, que es donde se diseñan estos informes con una estructura de filas y columnas, pero con la utilidad también de poder
O sea, utilizar los bloques para distintos informes. Luego se generarían distintos informes financieros y a nivel de salida podemos tener distintas vistas, desde un acceso web, generación de informes con distintos formatos, por ejemplo el XPS que es protegido, etcétera. Aquí también a la hora de generar los informes podemos trabajar con más de 60 atributos de Dynamics AX, o sea, tanto atributos provenientes de contabilidad y dimensiones, como atributos de transacciones, como atributos del módulo de presupuestos. Y aquí ya vemos una serie de ejemplos. Aquí, por ejemplo, tenemos de Management Reporter. Aquí vemos el acceso web, donde en un determinado informe los usuarios con permisos pueden interactuar y introducir comentarios en este informe, generar gráficos, etc. Aquí vemos otro ejemplo de generado con Management Reporter. Por un lado tenemos los targets, que son los datos reales, budget, que serían los presupuestos, y aquí una comparativa de desviación entre presupuesto y real, pero a nivel de porcentajes. El tema de porcentajes en los informes tradicionales pues siempre ha sido un problema. Aquí tenemos otro ejemplo, otro report, donde hay una serie de iniciativas y una comparativa de presupuestos por departamento. En este caso por producción, IRD y una columna total. Podríamos tener los departamentos o las áreas que queráis. Otro ejemplo, aquí no se ve muy bien, pero es para que veáis la capacidad, el típico informe de comparativa real versus presupuesto, planificado a 12 meses. Si en lugar de 12 lo hacemos a 6, pues es un informe de más fácil lectura. Y aquí, por ejemplo, otro informe en el que tendríamos una comparativa cuando hablamos de la planificación de presupuestos, las etapas y qué podía pasar de un departamento a otro, o sea, de entrada de los responsables de aprobación del presupuesto global a los diferentes departamentos. En este informe vemos el presupuesto que ha enviado el departamento, cada uno de los departamentos, pero por otro lado, luego al final de este presupuesto que se ha enviado, los responsables de aprobación del presupuesto definitivo pues han aprobado la mitad, en este caso, 50%. Bueno, pues os doy las gracias de nuevo y os paso con mi compañera Eugenia para ver todas estas funcionalidades ya sobre Dynamics AX. Buenos días, mi nombre es Eugenia Rueda y os voy a enseñar cómo funciona el módulo de Dynamics AX llamado Gestión Presupuestaria. Como podemos ver, el módulo se estructura de la misma forma que todos los módulos de AX. Tenemos un área de común, un área de consultas, de informes, de actividades periódicas y de configuración. El módulo de gestión presupuestaria tiene tres funciones básicas, que es la gestión presupuestaria básica, el control presupuestario y la planificación. Podemos ver que cada funcionalidad está dentro de cada una de estas áreas del módulo, tanto en informes como en configuración o en el resto de áreas. Para comenzar con la demostración, entraremos en todas las entradas de registro presupuestario para analizar cómo es cada una de las entradas. Aquí vemos que hay ciertos conceptos que son interesantes e importantes a la hora de confeccionar una entrada. Tenemos el modelo presupuestario, que lo importante de esto es que podemos distinguir modelos para los diferentes años. En este caso nosotros tenemos uno que es general, que hace referencia al año 2013 y que a través del área de configuración podemos bloquear para no poder seguir registrando entradas en este modelo y directamente entrar en el modelo de 2014. Luego tenemos el código presupuestario, en el cual podemos identificar cuando estamos haciendo referencia a un presupuesto original, a una revisión o por ejemplo a una transferencia de fondos entre diferentes departamentos o áreas de la empresa. Por último, tenemos el estado de entrada de registro presupuestario, en el que podemos ver si está completado o si es un borrador. En el caso de que esté completado,
no podremos hacer ninguna modificación sobre esta entrada. Estará totalmente bloqueada y cerrada. Para poder hacer modificaciones tenemos que tenerlo en borrador. Vamos a entrar, por ejemplo, a esta entrada y veremos cómo se estructura. Podemos ver que aquí en la parte de arriba tenemos una cabecera donde tendremos ciertos datos de esa entrada y debajo tendremos una tabla de líneas donde iremos introduciendo cada línea del presupuesto. Esto será importante, como ahora veremos, a la hora de confeccionar el Excel que utilizaremos para ir traspasando información. Vamos al Excel. Aquí vemos que tenemos una tabla que hace referencia a la cabecera, como os comentaba hace un momento, de esa entrada presupuestaria con los diferentes campos. Si vamos aquí arriba, tenemos el botón de Refresh. A través de este botón podemos refrescar en la pestaña de Dynamics AX, podemos refrescar toda la información y traer todo lo que tenemos registrado en AX, traerlo al Excel. Vemos que tenemos una columna aquí en blanco que separa las dos tablas y esto es para poder separar justamente la cabecera de las líneas. Entonces lo que haremos será, a partir de esta cabecera, introducir líneas. En este caso lo haremos desde la última. Esta es la entrada que cogeremos. Para eso vamos al final de la tabla de líneas para poder introducir una línea nueva. Para hacer esto, arriba dentro del add-ins de AX tenemos un botón que es agregar línea. Automáticamente se nos crea una línea y vamos completando todos los datos para poder hacer la publicación de esa línea en AX a través de Excel. Vamos completando los diferentes datos. La cuenta es una que yo he elegido simplemente para hacer el ejemplo. En el número de línea podéis completar el número de línea que toque, o si os equivocáis no pasa nada porque el mismo programa lo modifica. Vamos arriba a publicar. Al darle a publicar, al botón de publicar, automáticamente se nos cargarán todas las líneas en AX y se nos generará un informe en el que podremos ver si ha funcionado esta publicación o no. Abajo tendremos una línea abajo del Excel donde vemos cuántas líneas se han importado en AX. En este caso es una. Se genera también una pestaña nueva en la que tenemos un informe donde vemos un resumen de la actividad que se acaba de completar. Podemos ver la fecha y la hora, podemos ver el total de registros que se han intentado importar, cuántos se han publicado y cuántos han fallado. En el caso de que fallaran, aquí abajo se generaría una tabla donde nos indicaría qué líneas están fallando y por qué. Ahora vamos a ir a X para actualizar la información. Lo podemos hacer a partir del botón de aquí arriba o bien entrando a la misma entrada presupuestaria y dándole a actualizar. Y automáticamente ya tendríamos la nueva línea que hemos introducido a partir de Excel. Para continuar, vamos a ver cómo funciona esto del control presupuestario, por ejemplo, en pedidos de compra. Es decir, cómo haríamos una reserva de gasto. Sería una reserva de ese presupuesto. Venimos a todos los pedidos de compra en el módulo de proveedores. Yo había ya adelantado un pedido de compra para no tener que introducir todos los datos. Entonces, vamos a ver a qué cuenta habíamos mandado todo este pedido. Como vemos aquí, está todo contra la cuenta 627. Vamos a ver qué presupuesto tenía esta cuenta en el Excel donde tenemos todos los datos presupuestarios. Y vemos que para esta cuenta teníamos un total de 930 euros de fondos presupuestados. Volvemos a la X y lo que vamos a hacer es jugar un poco con
con los diferentes importes para ver qué pasa con el control presupuestario y qué avisos nos da. Ahora mismo tenemos 700 euros, que estaría por debajo del presupuesto que teníamos originalmente. Venimos a operaciones financieras, realizar comprobación presupuestaria, y vemos que al principio de la línea tendremos un icono que nos marca como que el pedido estaría aprobado. En el caso de querer continuar con el pedido, no habría ningún problema en cuanto a presupuesto porque estamos por debajo del presupuesto. Ahora vamos a modificarlo y vamos a subirlo un poquito el importe para que estemos un poco más cerca del presupuesto, pero sin pasarnos. Venimos a operaciones financieras igual que antes y veremos que ya nos da el error, entre comillas, una advertencia, mejor dicho, de que estamos superando el umbral del presupuesto. El umbral es un porcentaje que estableceremos a partir de la configuración del control presupuestario, en el que le indicaremos a partir de qué porcentaje queremos que nos avise que estamos utilizando esos fondos. En nuestro caso lo teníamos configurado a partir del 80% y cuando superamos ese 80% nos sale una advertencia. Si venimos al principio de la línea, vemos que como resultado de la comprobación lo tendríamos aprobado, pero con una advertencia. Ahora vamos a modificar el precio y nos vamos a pasar del presupuesto para ver qué advertencia tenemos ahora. Como podemos ver, directamente no nos dejaría continuar con este pedido, porque nos estamos excediendo de los fondos presupuestarios que teníamos disponibles. Voy a dejarlo como estaba antes para continuar con los informes y las consultas. Vale. Entonces ahora venimos al área de informes dentro del módulo de gestión presupuestaria y en el área de control presupuestario tenemos un informe que es fondos presupuestarios disponibles. Vamos a entrar. En este caso yo lo he configurado para que saque la información para este trimestre, para hacerlo un poquito más ágil. Y lo generamos. Vale, el informe se está generando. Ahora lo que haremos será ir a ver cómo está la cuenta 627, que era la que habíamos estado utilizando en los pedidos, para ver cómo se registra esa reserva de gasto. Veremos que el informe tiene varias columnas, entre ellas el gasto real que hemos imputado a cada cuenta, el presupuesto total revisado, no tiene en cuenta el original y el revisado, sino el total, la diferencia entre los dos. Vamos a buscar la cuenta 627 y aquí vemos que hay un presupuesto total revisado de 930, que era nuestro presupuesto, como vimos en el Excel. No tenemos gastos reales en este caso porque no hemos contabilizado nada contra esta cuenta, pero sí que tenemos el presupuesto reservado, una reserva de gasto de 750 euros. Ahí podemos ver que efectivamente se está registrando esa reserva. Ahora vamos a ver una consulta, que en este caso es real frente a presupuesto. Seleccionaremos el criterio que utilizamos. Vamos a coger todas las cuentas de pérdidas y ganancias que el estado se ha completado. En el modelo elegimos el de este año y actualizamos los totales para que nos enseñen los importes. Vemos que tenemos todo separado por periodos, que en este caso son meses, el presupuesto original, el presupuesto revisado, que puede variar en algunos casos, los gastos reales y el importe de la desviación que ha habido entre el presupuesto revisado y los gastos reales. Para terminar con esta demostración práctica, vamos a ir a informes, al Management Reporter, que Carlos ha presentado anteriormente. Nosotros tenemos el acceso por aquí, yo ya lo tengo abierto para hacerlo un poquito más ágil. Y vamos a ver que
Vamos a crear un informe que nosotros teníamos preparados. Vemos que hay diferentes definiciones. Por un lado tenemos la definición de filas, que lo que hará será establecer las filas de cada informe. Luego tenemos tenemos también definiciones de filas predeterminadas, que esto viene para cada una de las definiciones, ya viene un bloque predeterminado. Vamos a entrar a la definición de informe para verlo un poco más claro. Aquí en la definición de filas y de columnas tenemos todas las definiciones predeterminadas que vienen por defecto con esta solución de Microsoft. En la definición de columnas también lo mismo. Podemos armar el informe teniendo en cuenta que las columnas sean para analizar el informe por años, por ejemplo, o por meses, por diferentes periodos. También tenemos la opción de ver, a partir del botón derecho, asociaciones, ver los diferentes informes a los que estas definiciones de columnas están vinculados. En este caso, por ejemplo, he cogido una en la que podemos ver que está vinculado a dos informes diferentes, a dos definiciones de informes diferentes. Entonces, volvemos al original, generamos el informe. Aquí podemos ver el estado, cómo se va generando, si surgen errores en la generación del mismo informe nos lo irá indicando y se nos abrirá directamente, en nuestro caso, en un Internet Explorer en el que podemos ver todo el informe que se genera a partir del Management Reporter. Aquí vemos que tenemos una estructura más resumida de informe, con una estructura de filas y con una estructura de columnas que hemos definido previamente. Entonces, como podemos ver, podemos analizar la información real, la del presupuesto, ver la variación. Lo que haremos será entrar en la línea de servicios exteriores ahora para ver cómo se ve reflejada el movimiento de presupuesto en la cuenta 627 que habíamos estado analizando. Al hacer clic en la misma cuenta podemos entrar y ver que tenemos el acumulado y el presupuesto para cada una de las cuentas que conforman la sección de servicios exteriores en nuestro presupuesto. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que la cuenta 627 tiene el presupuesto que habíamos mencionado anteriormente. No tenemos real porque no tenemos ningún gasto registrado realmente, y en este caso las reservas de gasto no se ven reflejadas en estos informes. Entonces, ahora volvemos para atrás. Lo que haremos ahora será exportar este informe a Excel y veremos la forma en que genera o en que exporta este informe. Ahora, vamos a abrirlo y veremos que genera, igual que teníamos anteriormente, un informe resumido. Podemos ver que tenemos los mismos apartados, las mismas columnas. Es exactamente igual a lo que acabamos de ver, pero en Excel, por lo cual puede modificarse sin ningún problema. O sea, tenemos las mismas características y las mismas funcionalidades de Excel de siempre. Podemos modificarlo como nosotros creamos necesario. Y luego también se nos crea otra pestaña en la que podemos ver el mismo presupuesto pero detallado por cuentas. Aquí vemos, por ejemplo, cada uno de las cuentas que integra cada sección de este presupuesto. Aquí tenemos la cuenta 627 que, como veíamos anteriormente, está con el mismo saldo. Y con esto finalizamos la demostración práctica de gestión de presupuestos en AX 2012.